Show and Play, donde los diferentes desarrolladores que nos acompañan de España van a jugar sus propios juegos mientras los comentan y podemos tener una idea de lo que pasó pues tras bambalinas, por así decirlo. Hoy vamos a iniciar esta actividad con el juego Rime de Tequila Studios. Un aplauso, por favor. Y pues bueno, veamos, si me escuchan haciendo la intro otra vez, la estoy haciendo para el en vivo. Muchísimas gracias. Un momentito, ¿para si lo presento en vivo? Isaac, ¿ya? Listo. Hola, hola. Bienvenidos a las maquinitas. Acabamos de tener una plática por parte de Shiro Games que estuvo excelente y ahora les vengo a presentar esta actividad que se llama Show and Play. Nuestros diferentes invitados de España van a venir aquí a jugar sus juegos, el mismo developer, y nos van a estar comentando un poco tras bambalinas lo que sucedió en el desarrollo o pensamientos que puedan llegar a tener. Un recordatorio importante es que mañana las actividades empiezan en el auditorio 1 para que nos veamos ahí en ese momento. Muchísimas gracias y disfruten. Hola a todo el mundo, los que estáis aquí, los que estáis en casa, soy Domingos Santoro, soy parte de Tequila Wars y vamos a jugar hoy a Rime, un juego que salió en el 2017, es un poco antiguo ya, pero bueno, tenemos mucho cariño y vamos a estar con ello. Para los que no lo conozcáis, vamos a destripar un poquito, vamos a hablar de qué es de qué hablamos en Rime. Rime es un juego que habla de la pérdida. La pérdida tiene 5 fases y hablamos un poquitín de lo que significan esas 5 fases y cómo podemos hacerlo. Vamos a ver esta pequeña presentación en la cual vemos un precioso cielo estrellado que de repente se transforma en una tormenta y mar embravecido. Es una versión beta, o sea, es una versión de desarrollo, pues hay cosas extrañas, no aparece publisher, tenemos un faro ahí a lo lejos y tenemos algo que aparece a lo largo de todo el juego. Una capa roja, ¿qué es esa capa roja? Pues bueno, va volando por ahí y con un flashazo a blanco de repente empezamos a jugar. Como habéis podido ver, tenemos una tormenta, lluvia, mar embravecido y de repente estamos en una isla y, bueno, estamos en una playa, hay una figura ahí y lo primero que vemos es una capa roja, no sabemos ni quiénes somos, ni dónde estamos y ahí tenemos a nuestro protagonista, lo cual no sabemos ni cómo se llama, ni de dónde viene, ni por qué está aquí. Son cosas que dejamos al jugador que piense, porque Rime es un juego que no tiene diálogo, no tenemos palabras, estamos hablando de la pérdida, atención spoilers, y como hablas de la pérdida sin decir nada, hemos dividido el juego en 5 fases, porque las 5 fases, las fases del duelo son 5, son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pues cada una de ellas forma un nivel y estamos en el primer nivel, estamos en negación. Entonces, ¿qué significa negación? ¿Qué es la negación cuando has perdido a alguien? Significa que todo está bien, parece que todo está bien, aunque no lo esté. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un niño en una isla que no sabemos que está y ¿qué hace un niño? ¿Qué es lo que hace un niño? Pues bueno, cosas de niño. Explora, mira, de vez en cuando se arranca el culo, así. Y si tienes aquí un sitio con agua, ¿qué es lo que haces? Pues te tiras y toma. Entonces, si estamos en la fase de negación y todo tiene que estar bien, no puedes morirte, puedes explorar, porque realmente lo que hace un niño es explorar, tiene curiosidad y se dedica a mirar cosas. Por ahora, bueno,
No hemos visto ningún sitio que te diga ven por aquí, sino sencillamente eliges el camino. No te hemos enseñado nada, tenemos un pequeño tutorial, pero básicamente es para enseñarte cómo poder subir las cosas. Y no hemos tenido mucha opción por dónde ir. Hemos venido por aquí porque es un poquitín muy evidente y de repente hemos hallado una torre y un pequeño momento en el cual decimos, una torre, eso es interesante, lo voy a la torre. Como veis, es el objeto más grande que hay aquí. No es tan grande como el árbol de Elden Ring, pero bueno. Y tenemos aquí una cosa especial, como es una versión de desarrollo, podemos mirar ciertas cosas. Podemos ver las tripas, podemos ver cómo es realmente esta parte de la isla. Azul, playa, Mediterráneo. Los animales que podemos mostrar. ¡Hey! Por cierto, tengo aquí una silla, o tenía aquí una silla. Si alguien quiere venir y preguntar cualquier cosa, que se ponga aquí a mi lado y me pregunta cosas de, oye, ¿esto cómo lo hiciste? Porque una cosa interesante es cómo le cuentas a un jugador de qué va la historia, qué es lo que tiene que hacer si no le dices nada. Entonces hemos tenido que ser muy sutiles y tuvimos que sacarnos cosas de la manga. Sony tuvo, con mucho acierto, nos decía, no sé dónde ir. Hombre, si es un juego de exploración, pues lo interesante es explorar. Pero como jugadores estamos muy acostumbrados a que nos dicen que es por aquí, tenemos un GPS que nos diga es por aquí o no sabemos hacerlo. Entonces, hay un pequeño animal que saldrá por ahí de vez en cuando estemos en un sitio y no sepamos a dónde ir, tiene forma de zorro, y de vez en cuando el zorro aparece, ladra, hace pop, y nos indica un poquitín por dónde tenemos que ir. Es como una pequeña ayuda. Entonces, ¿veis? Que hay los pedestales blancos que destacan mucho, hay cosas que brillan. Esta cosa morada o rosa es que está en desarrollo, no os asustéis. Bueno, si clico aquí es como, oh, hay una cosa que se acerca y me lleva donde me lleva. Hay una estatua con 4 zorritos ahí abajo y si grito en uno de los zorros que están alrededor, va hasta el centro. Y uno de los 4 zorritos que hay aquí desaparece. Pues si me quedan 3, tengo que encontrar a otros 3. ¿Y cómo puedo encontrar esos 3? Pues bueno, si miro ahí por el cielo, pues no veo nada. Podrían aparecerme unos rayos, pero como es una versión de desarrollo, hay veces que las cosas no funcionan como deberían. Como veis hay unos caminos, que es muy fácil seguir los caminos, te llevan y ¡oh! Un bicho. Oh, vaya, no puedo ir, es un bicho grande, tiene las mosquitas detrás. Bueno, habrá que encontrar alguna manera para pasar. Así que seguimos explorando, tenemos la presencia de la torre ahí. ¿Qué es? No lo sé. ¿Qué hay detrás? Pues bueno, algo que tendré que encontrar. Y aquí de repente una pista que es como, tenemos estos bichos que están comiendo algo. Interesante. Y aquí un árbol que si me acerco y le doy al botón adecuado, botón adecuado, este. Como veis estoy jugando en PC, pero me salen los botones de PlayStation y los efectos son muy hechos. Pero habéis visto que, mira, si tengo uno de estos melones enormes, vienen todos los bichos vienen conmigo, así que si me acerco al bicho este grande, igual lo puedo sacar donde está. Así que no le estoy diciendo al jugador cómo tiene que hacer las cosas, pero puede hacer cosas que ayuden a resolver los puzzles. Lo llevo aquí, ¡hey! ¿Cierto? Un poquito de miedo, pero bueno. Hemos quitado al jabalí y podemos ir de nuevo aquí a este zorrito.
vamos a dejar que vaya hasta allí y vamos a hacer un poquito de trampa. No vais eso en vuestras casas. Oh. Y de repente, ¿veis esa cosa roja ahí? Es una especie de un señor con capa, no sé quién es o qué hace ahí. Es una presencia que de vez en cuando vamos a ver a lo largo del juego. Estamos llamando la atención al jugador sobre algo, aunque todavía no le decimos qué es. Le estamos dando pistas, no sabemos ni por qué estamos aquí, acordaros, aunque os he dicho que esto es negación, todo va bien. Hay un señor con una capa que de vez en cuando aparece, pero no nos preocupa porque tampoco nos hace nada. Habéis visto que no me puedo morir, si me muero voy a salir en el mismo sitio, así que no es preocupante morirse en este juego. Con lo cual queremos incentivar un poquito esa exploración. Nos queda uno más, vamos a hacer otro poquito de trampa. Y de repente vemos, oh, otro señor, el de la capa, el de antes, parece ser que sí. Vamos a ver si lo... Y se va. Entonces lo hacemos durante bastantes partes del juego que llegas y es como, oh, ¿dónde está? No lo sé. Estamos intentando hacer que el jugador se pregunte quién es o quién es ese señor y después poco a poco iremos contando qué es lo que está pasando. Porque realmente, ¿cuándo estamos contando la historia de Andrei? ¿Os habéis dado cuenta que justo antes de aparecer en la playa, esa tormenta es una parte no interactiva en la cual le quitamos el control al jugador y estamos contando cosas? Entonces, Rain son cinco capítulos y entre esos 5 capítulos tenemos pequeñas cinemáticas en las cuales estamos contando la historia de verdad. Estamos contando qué es lo que está pasando. En la primera de ellas estaremos en medio de un desierto. En ese desierto aparecerá una tormenta y esa tormenta hará que el desierto se transforme en mar. Estamos intentando contar algo de cierta manera, intentando no confundir al jugador, pero bueno, estamos intentándole llevar en una dirección, estamos intentando que vea las cosas de cierta manera. Y tenemos aquí... ¿Se podían hacer preguntas? Sí, por supuesto. ¿Desarrollaron algún tipo de metodología o qué tomaron como base para crear esta comunicación medio como implícita? Se llama... no implícita, pero como tácita. Se llama ensayo y error. Bueno, nosotros queremos que el jugador haga esto y tenemos que intentar probar un puzzle, dárselo a alguien a jugar y ver, vale, ¿es capaz de leer el puzzle? ¿Por qué no es capaz de leer el puzzle? Es que no ve los pequeños zorros, no los ve. Entonces habéis visto que todos los zorros están en una pequeña plataforma. Como aún así seguían sin verlo muchas veces, los zorros están iluminados. Además hay un ciclo día y noche que el día va corriendo y si esperamos el tiempo suficiente podemos ver salir la luna y las estrellas, entonces se ven un poquito más, pero tampoco mucho más. ¿Qué pasa? Que aún así no lo veían, entonces hicimos una especie de focos enormes sobre cada uno de ellos, porque pasa que como esto es una versión de desarrollo claro, no se ve, entonces, y encima de cada foco había una especie de aurora boreal. Pues imagínate aquí como 4 claro, sí, porque es lo más llamativo en relación al resto del entorno. Porque claro, no hay nada que te diga tienes que ir aquí. Claro. Entonces tienes que mostrarle de alguna manera a los jugadores por aquí. Al igual que tenemos la torre ahí enorme, claro, que te dice tienes que ir ahí, pero eso es un objetivo, ese es el final del juego. Entonces antes de eso tienes que darle motivos intermedios, que es busca esas luces, que es alrededor de esas luces qué significan. Porque además es algo que después vamos a utilizar mucho en el juego, que te acerques y tal. Cualquier cosa que brille tienes que chillar. Es como que vas trabajando su propio lenguaje.
punto a falta de palabras, Eso y es. otro tipo de indicadores más explícitos. Entonces aquí de repente aparece el forro. Y dices, oiga, ¿y esto? Y este es el guía. Este es el que te va a llevar, que cuando estés perdido y no sepas a dónde ir, este es el que te va a decir, wow, y por aquí. Gracias. Nada. El jueves tengo una masterclass en la cual hablaré de cómo desarrollamos, de dónde sacamos las ideas de Tequila y hablaré de cómo empezamos este juego, cuál fue la idea primigenia de este juego y cómo se convirtió en esto. No se spoileo nada, pero bueno, el protagonista original era bastante diferente a un niño. Porque realmente el problema que tuvimos en Rhyme, teníamos una historia que queríamos contar, teníamos un niño, pero las acciones que puede contar un niño, o sea, lo que puede hacer un niño es bastante limitado. No puedes utilizar armas, objetos pesados, entonces es una especie de mundo mágico y teníamos que buscar una manera fácil de integrar esas mecánicas, esos puzzles que queríamos hacer con el mundo. ¿Veis el zorro que está aquí? ¡Ey, vente! El zorro nos llama y dice, venid por aquí. No te decimos dónde ir, pero realmente el zorro te está diciendo sígueme. ¿Por qué? Porque es muy cute, es muy majo, muy bonito. Te apetece ir con el zorro. Además, Rhyme es un juego muy visual. No sé, no podéis verlo muy bien aquí, pero dependiendo de la tarjeta gráfica puedes ver el fondo del mar, puedes ver cosas súper bonitas y bueno, otras no tan bonitas. Esa especie de roca grande que sale ahí, después tiene dos rocas con forma de dos bolitas debajo, que es muy típico de los artistas, hacer cosas así. Pero bueno. Y aquí nos acercamos un poquitín más a la torre. Tenemos un par de torres intermedias, tenemos ahí una cosa dorada y hay algo nuevo, una especie de mural. Bueno, hay un puente muy largo, hay una sombra y eso que parece la cola del zorro, y en realidad es el zorro que está atravesando. Estamos indicando al jugador, bueno, pues igual hay un puente y tienes que atravesar. Hay unas cosas brillantes que si chillas, ¡oh! Vaya, se activan dos, pero hay tres. No puedo abrirlo. Bueno, tendré que buscar una posición intermedia desde la cual pueda activarlo a las 3. Bien. Y no me digas que no me voy a acordar. Parece que no, pero han pasado 5 años. O sea, hay cosas. ¿Cómo diablos era? ¿Qué es? ¿Ayuda? Ah, vale. ¿Está anocheciendo? Sí, está anocheciendo. Llega a ser noche. Y habéis visto que están saliendo las estrellas. Pues parece que no, o sea, tenemos luciérnagas que solo aparecen de noche. Los fuegos, cuando te acercas a un fuego, está ahí como ligeramente encendido, pero si lo chillas, la llama es más grande, tenemos pequeñas cosas. Tenemos el forro ahí arriba, que te está indicando, esto es una pista. Tenemos ahí, en algún momento saldrá la luna. Pero ha sido, o sea, no te das cuenta, o sea, va pasando el día, ¿no? Las sombras van cambiando. Y bueno, por el 2015 empezaron a estar muy de moda los juegos de perspectiva. Y por supuesto, nosotros cumplimos. Y bueno, pues también teníamos cosas de perspectiva. Tuvimos muchos puzzles de este tipo. Y hasta que conseguimos cosas que funcionaran, pues bueno, la verdad es que descartamos mucho. Porque antes os estaba comentando qué es lo que puede hacer un niño. Pues tampoco, no es muy fuerte, no puede hacer cosas. Entonces era difícil. Pues mira, tenemos ahí la luna. Una bien hermosa que va andando por ahí, va iluminando todo.
Creo que tenemos hasta alguna estrella fugaz, pero no sé si sale en esta versión. Pero bueno. Y vamos allá. En esta parte del juego tenemos que conseguir unas llaves. Veis, aquí hay una especie de árbol muerto. Tendríamos que subir hasta aquí. Vamos, si no funciona así, no se rompe. Vale. Vale, no funciona porque me he saltado toda la parte intermedia. Así que vamos allá. La parte intermedia. Tenemos cosas interesantes, como tenemos fauna, y por ejemplo tenemos ahí un nido con huevos que si pasas por encima lo rompes y es como, oh Dios mío, los he roto. Pero bueno, puedes no pisarlos. Y como habéis visto, el grito se utiliza en muchos sitios. Es algo muy sencillo que tenemos, que activa cosas. Vale, no. ¿Qué nos pasa? Que tenemos una aquí. Para que no llegamos. Así que tenemos que movernos. Más cerca. Ahora sí. Allá. No habilitaste Lo de la puerta. una Y la estatua, puerta claro, en la atrás. puerta se dio vuelta justo una estatua arriba. Ah, vale, y son 3. Gracias por chivármelo. Por ahí. No. Creo que en la entrada te habilitaba para tocarlos a los 3. Me encanta haberme olvidado de tal manera que no sé. Lo hace más divertido. Si tú No, sabes, sabes todo. después de estar tanto tiempo jugando con él, vuelves a jugar después de mucho tiempo y es como volver a jugar, ¿no? Tampoco. Ah, está ahí, aquí no llega. No. No tendrás que prender No. el otro y cuando se voltee Claro, a acercar antes de que prender se- los tres antes de que se voltee. Claro. Claro. No, correcto. No llego. No, creo que sí. De vuelta. Y 2, tampoco. Vamos allá. Tampoco. Última prueba, y si no sale. No, creo que sí. Activás el otro, el que está como ahora atrás tuyo. Claro. Ese te da vuelta a la parte de arriba de la puerta. Ese lo tenés que Sí, activar con la pelota. tenés que llevar la esfera a la esquina. Tenés que activar con la esfera. Espera un segundo. Estoy pensando. Claro. Tenés que poner Claro, ahora. el bloque ese, lo tenés que poner atrás, en la esquina, donde estaba al principio. Claro, eso te va a habilitar de tener Claro. el coso arriba de la puerta y después tenés que ir cerca de la puerta y Claro, y ahora te acercás a la puerta y cuando lo habilita, ahí puedes habilitar a los 3. Más cerca, ahí está. Esa.
Sí, te faltaba eso para el teleport arriba. Vale, y ahora que ya tenemos esto, vamos a hacer trampa de nuevo. No tenéis ni idea de lo que nos costó hacer esta vista porque se ve la mitad de la isla y esto del Switch Sí, ¿no? no tiraba, era imposible que funcionara esto. Y pues esta cámara que pasa por 3 zonas de streaming diferentes. Gracias. Pregunta, ¿qué significa Rhine? Es parte de la parada del antiguo marinero, de Reign of the Ancient Mariner, que está basado en esa historia. Vamos abriendo nuevos caminos para que facilitar al jugador que pueda ir a los sitios. Entonces, bueno, de repente habilitamos aquí un... Opa. Hay una llave, que nos servirá, ahí hay una esfinge, y si ponemos la llave en la esfinge, pues nos permitirá abrir parte. Cosas interesantes que hay en esta zona. Aquí abajo hay una pequeña zona secreta en algún lugar. Vamos a verlo. Si lo compramos. Hola, zona secreta. Tan secreta que ni conozco. A ver. Bueno, es tan secreta que en esta versión no está. Todavía no nacía. Pues vamos a ir a por la otra llave. Una consulta. Cuéntame. ¿No tuvieron problemas de optimización al cargar todo el mapa? Todos los problemas que te puedas imaginar los tuvimos. Porque además desarrollamos un PC, que en PC todo funciona muy bien, de repente intentas hacer lo mismo en Play 4 y más o menos funciona bien, y entonces tienes una Switch y todo lo que habías pensado no funciona. Entonces todo tiene que estar orientado a que funcione en Switch. Si funciona en Switch no vas a tener ningún problema en cualquiera de las otras plataformas. Yo hay una pregunta. Los problemas, para los que no sabemos tanto de desarrollo, los problemas de optimización ahí, ¿con qué tienen que ver, digamos? ¿Tienen que ver con que el mapa está cargado constantemente, está todo el tiempo funcionando, más allá de que vos no estés? Tenemos una iluminación en tiempo real más o menos, la mentimos porque es la luna que está ahí iluminando, entonces las sombras van en tiempo real, con lo cual el gasto es considerable, entonces calcular sombras en tiempo real es caro. Pero aparte de eso tenemos iluminaciones por ahí esporádicas, entonces no es la única iluminación que hay, ven aquí cositas que están iluminadas, se utilizan luces puntuales, pero bueno, hay varias formas de... la luz está precalculada, quiere decir que es una luz falsa, no es una iluminación en tiempo real, porque no tenemos... Oh, ¿te ha pedido algo? Sí, pero incluso para algunas cosas como los árboles que se están moviendo no las podés calcular los años. No, pero bueno, ahí la luz está pintada ahí, vaya. Y creo que hemos roto algo. Entonces, si te entendí bien, o sea, podés... ¿cómo? O sea, estás bakeando las luces de los edificios, pero estás también precalculando cómo van a reaccionar a la... Parte sí, esa parte de la luz está precalculada y por ejemplo las sombras no son en tiempo real, pero sí que están en parte precalculadas. O sea, esas son cosas que tendríamos que preguntar a los artistas cómo es, pero bueno. Y cuando quisieron salir para Switch, ¿qué tanto tuvieron que cambiar del build maestro?
La versión de Switch se dio después de sacar el juego completo y se encargó a un estudio, se llama Tantalus, hicieron una versión que fue tan absolutamente mala que después estuvimos 3 meses en Tequila, un pequeño grupo de personas intentando arreglar el desaguisado, porque como veis, o sea, la iluminación y el gusto por el color es parte del encanto del juego de Rime. Entonces la versión de Switch era terrible. Claro. Entonces nos fastidiaba tanto que se viera tan mal que los jugadores dijeran Y no qué feo es puedo este perder el valor juego, visual. que tuvimos que cambiar. Entonces, ¿os acordáis antes cuando hemos visto el puente con el zorro? Pues este es el puente. ¿Este es el final de la primera parte de las 5? No, este es el final de De la las cinco. primera parte de la primera parte. Ah, bien. ¿Y el juego se va a desarrollar en otros ambientes aparte de esta isla? Sí. Ah, o sea que hay hubo un montón de trabajo de diseño de nivel, veo. O sea, Vamos a ver, o sea, como tenemos- astronómico trabajo de diseño de nivel, diría. Además, como son 5 fases diferentes, cada fase del juego tiene un color diferente. La primera es negación, entonces habéis visto que el color es vivo, el mar es azul, es esto. O sea, esto es Rime. Pero vamos a ver el fondo de esto. Porque además no le decimos al jugador en qué está jugando, Claro. pero vamos cambiando el fondo del menú según va avanzando en el juego. Porque en ningún momento le decimos al jugador el nombre de las 5 fases hasta que no acabas todo. Porque además no puedes volver a rejugar, pero una vez has acabado el juego, lo que hacemos es, te ponemos las 5 fases y te pones el nombre de las 5 fases. Entonces ahí ya ves que es negación, ira, negociación, o depresión y... Claro, porque al final Aceptación. están contando todo con la música, los colores y el visual, entonces hace que al final como jugador llegues y digas, lo vi todo, ¿no? Y ahora lo entiendo. Si no lo llegaste a entender por ahí en el proceso. No, como también una reinterpretación, ¿no? Cuando termina el juego, reinterpreta como, ¿qué pasó? Ah, en realidad me acaban de trapear el subconsciente. ¿Qué pasó? Le engañamos al jugador, le estamos haciendo ver que estamos contando una historia y justo al final le damos la vuelta. Y le damos la vuelta de tal manera que es que por dentro te rompe. Entonces, dependiendo quién juegue, o sea, no es lo mismo que juegue una persona de 20 años a que juegue un señor de 40 años que tenga un niño. O sea, la gente que tiene hijos cuando juega este juego llega al final y dice, madre mía, esto de tela. La gente nos lo dice mucho. El juego salió hace 5 años y seguimos recibiendo cartas de gente que está jugando y dice, pero qué asquerosos sois. O sea, he llorado porque Bueno. patata de una manera que dice, entonces, esto es el principio de la segunda fase. Como veis, ¿dónde están los colores? O sea, ¿dónde está el azul? De repente es como unas presencias raras, tenemos aquí una especie de sombras. Como después tenemos de nuevo el forro aquí que nos indica por dónde tenemos que ir. Hay una especie de estatua ahí de un rey, que antes no hemos hablado, pero bueno. Ahora, Unas estatuas aquí que de repente las tocas y es como que, me la he cargado. Esto es como, ya no es todo tan bonito, ya no es como, ¿qué pasa aquí? me hace acordar un poco a, ¿viste la serie Avatar de Airbender? Empieza siendo algo infantil de un niño y se va poniendo cada vez más seria, más seria, más seria y en un momento te das cuenta estás viendo una serie para adultos Sí. y terminás ahí detonado. Entonces vamos a adelantarnos un poquito. Ahora, una pregunta. ¿Cómo fue el desafío de los diferentes departamentos, iluminación, world building y todo, para ponerse de acuerdo en la emoción que querían generar? Porque vos me acabas de decir que tienen gente que lo juega el juego y los llama y les dice, les manda mensajes diciendo, bueno, me afectó emocionalmente y de hecho la idea de audiovisual es generar emociones en el público. ¿Cómo organizan o producen cada estudio? O sea, ¿entendés lo que estoy queriendo preguntarte? Nosotros teníamos muy claro desde el principio que nosotros estábamos haciendo un juego para hablar de la pérdida. Teníamos muy claro esas 5 fases y estuvimos mucho tiempo preguntándonos, o sea, ¿qué significa negación? O sea, ¿cómo puedo enseñarle al jugador que esto es la negación? Porque no le estoy diciendo, esto es negación, no pasa nada, está todo bien. Sino que sencillamente le mostramos algo en la que en teoría está todo bien. Y de repente llegas aquí, tenemos aquí un mural, Salada y 3 molinos, pero bueno, es una especie de adelanto de qué es lo que va a pasar. Algo que veo en este escenario, que no vi en el otro, es muchos rectángulos. El anterior era más circular y todas las figuras eran más circulares. Esto es más cortante, más cuadrado. No, o sea, la arquitectura, las puertas y demás son todas más o menos
es genérico. Ah, mira. Pero de repente salimos aquí y es como una luz súper blanca y esto que pasa. Aquí hay una pelota enorme, vamos a jugar con ella un poquitín. Se está moviendo y si te paras lo suficiente puedes ver que según cambias la pelota, cambias el, es como que estoy moviendo el sol. Entonces, pues bueno, vamos a mover el sol y moviendo el sol podemos mover la sombra y la sombra pues igual podemos hacer algo. A ver qué pasa. Estoy moviendo la sombra, a ver si puedo ponerla. Uy, hay una sombra que está volando. Esto. Y de repente esto es como venimos de un sitio en el que todo es color, todo es bonito, no pasa nada, y de repente tenemos este pajarraco que es como, ¿esto qué es? Y entonces ese mundo, esa negación de repente es como, aquí pasa algo. Entonces, no le estamos diciendo que pasa algo, pero realmente hay un bicho que estábamos jugando con una cosa y se la ha llevado. Entonces, pues bueno, como somos un niño, pues devuelve mi balón, ¿no? Ahí se lanza como un desértico muy blanco, todo, 3 molinos que son de diferente color. Y os acordáis que antes os he dicho que podías hacer cosas pero no te pasaba nada, de repente aquí la cosa cambia. Entonces, si estás de paseo por ahí, en las zonas que hay luz, es como, viene esa cosa y ¿qué pasa? Viene el bicho y te lleva y vuelves a aparecer en una zona de sombra. Es como, ahora esto sí que ha cambiado, ahora sí que hay algo aquí que está cambiando. Entonces, esta es la fase de la ira. Entonces, hay algo que está enfadado, no sabemos por qué, y es como, ¿cómo puedo arreglarlo? Pues no lo sé. Pero tengo que, hay una especie de molinos, los molinos tienen una especie de tormenta ahí, quieto. Pregunta, ¿cuál fue el mayor desafío a la hora de llevar sentimientos a una aventura gráfica sin diálogo? Lo que queríamos contar, estamos hablando de la muerte, de cómo superar la muerte. Entonces, normalmente en los juegos eres tú la muerte. Lo que tienes que hacer es matar gente para avanzar en la historia. Aquí realmente no tienes que matar a nadie, entonces cambias un poquitín el paradigma de lo que quieres contar y sobre todo de lo que estás haciendo. Porque yo creo que las acciones que tú haces en un juego son las que realmente te permiten contar cosas. Entonces, os explicaré el jueves por qué y cuál era el protagonista principal antes. Antes el protagonista no tenía nada que ver con un niño. Pero hasta que no cambiamos ese protagonista, no pudimos realmente saber diciendo, vale, quiero contar esto. Entonces, bueno, esto aquí. Y ahora... Si estás o no abajo de una sombra, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lograron eso? Si se puede responder sencillo. Porque igual es un relajo, ¿no? No creo, pues no estoy seguro, pero bueno, habrá zonas en las que están delimitadas por triggers, que bueno, si estás en esta zona estás bien. Pero no responde al sol, pues. No. Ok. Porque además no es... tuvimos aquí un pequeño problema y el problema sigue en el juego que no pudimos resolver, porque no es la sombra lo que es seguro. No, pero visualmente Claro. ya esa sensación. Hay veces Si que te sí, pones bajo un árbol, no. sí, o sea, estás seguro cuando estás debajo de algo. eso es. Claro. Vale, estas cosas de aquí.
sea, aquí se... O sea, si estoy aquí debajo, no me puede coger. Pero dependiendo de dónde esté el sol, la sombra puede estar aquí. Entonces no fuimos capaces de hacer un sistema en el cual la gente supiera diferenciar de estoy debajo de un sitio y ya no me pueden coger o estoy en la sombra. Claro. Entonces hay algunos tweets que los ves y ves a la gente desesperada diciendo, pero si estoy en la sombra, ¿por qué me ha cogido? Esto está mal. Y es que el juego no está mal. Es que Claro, el sol está en ese punto. no hemos sabido enseñarte cómo diablos funciona. Claro. Vale. Esta zona tuvimos muchísimos problemas también, porque veis que está la isla por ahí, pero mirad todo lo que tenemos por aquí abajo. Claro, no hay nada que realmente te esté invitando necesariamente a tirar abajo. Bueno, tienes que llegar al otro lado, lo que pasa es que aquí nos faltan muchos efectos de pececitos y cosas, pero bueno, no os imagináis la cantidad de trabajo que hay aquí para hacer toda esta zona submarina, tiene diferente iluminación, es diferente cuando estoy debajo del agua, Y cuando estoy me lo arriba. también. Aquí no, o sea, aquí como si os acordáis, hemos cogido la bola, el bicho se ha llevado la bola, Ah, acá no se ve el chip. y aquí, o sea, el sol Está no se parado. mueve. Entonces el sol está fijo. Y para obligar al jugador a ver esto, pues habéis visto que si me quedo aquí, o sea, esa es una zona de sombra, viene el pájaro y me come, así que pues bueno, Claro. tengo que esconderme. Ahí está, ese es el incentivo para ir para abajo. ¿Hay límite de tiempo estando debajo del agua? Sí, por eso hay una especie de sí, unos corales que hay unas burbujas de aire, las cuales puedes ir cogiendo. Puede ser un poco estresante, aunque bueno, hay bastantes y te da tiempo más que de sobra. Pero sí, es estresante, ¿verdad? Es parte de... estoy cabreado con el mundo y madre mía, si antes no me pasaba nada, ¿por qué ahora me estresáis haciendo eso? Entonces este es uno de los niveles que menos le gusta a la gente. Entonces, Lo que genera la emoción que estaban buscando. sí. Como que no te da tregua, ¿no? O sea, no puedes respirar bajo el agua, pero tampoco puedes respirar arriba del agua por el... Eso es hermoso. La cámara. Sí. Todo el desarrollo, bueno, vamos a... Oh. No. Hay cosas que no se pueden hacer. Lógica de juego. Bueno, esto es algo que no hemos visto, pero en las zonas, o sea, cuando hemos liberado la tormenta que estaba dentro de cada molino, de repente aparecen unas sombras, las que hemos visto antes, que estaban quietas, pero que si nos acercamos como que huyen de nosotros. Entonces es un elemento nuevo, no sabemos qué es, no nos hacen daño, por lo cual no nos preocupa mucho, pero bueno, están ahí para en un futuro a ver qué diablos pasa. Vale, pues la dejamos aquí. Dejamos que cargue. Vamos. Zonas secretas. Tenemos aquí una especie de mural en la puerta que nos indica la torre. ¿Por qué? Pues bueno, la torre está detrás, pero si no nos permite trabajar, ¿tengo que resolverlo todo? Sí, tengo que resolverlo todo. Pues bueno, vamos a irnos al menú. Y vamos a irnos a la tercera fase, que es la fase de negociación. Chica, que tenemos 5 minutos. Así que, en vez de irnos a la fase de negociación, nos vamos a ir a la fase de presión. Hemos visto una fase llena de colores, hemos visto una fase en la que teníamos ida. En negociación hay una especie de robot de 2 patas que tenemos que construir, tenemos que negociar con él cómo ir avanzando. Y esta es depresión. Entonces, ¿qué mejor representa la depresión que el color gris y la lluvia? Entonces tenemos, aquí veis el muñeco que hemos estado construyendo durante todo el capítulo anterior y de repente hemos cruzado un mar, tenemos un montón de compañeros y llegamos a un sitio, veis las
esas sombras, esas estatuas, como las sombras que hemos visto, diciendo, bueno, y esto, ya la parte bonita que teníamos al principio, no está. Muy bien hecho el trabajo de generar emociones con el ambiente, ¿no? Qué crueles que son, ¿no? Para engañarlos con los colores al principio y después pasarlo para... No, muy bien, muy excelente. Es como el día y la noche de la primera parte, que se va haciendo de noche y no te vas dando cuenta, pues esto es igual, por decir. Estamos llevando a través de un viaje, pero realmente no te das cuenta, aunque veis que el cambio es notable. Pero ya cuando llegas aquí, como que te has olvidado un poquito de todo, por dónde has venido y demás. No, creo que aparte acá porque lo estamos comentando, pero cuando vas jugando vos vas concentrado en lo que tenés que hacer, en el zorrito, en esto, en lo otro, y cuando te querés dar cuenta capaz que acá. Entonces, es aquí el robotijo, que está yendo a sitios y bueno, tenemos que seguirle, como no podemos ir por donde va él porque tiene unas patas muy largas, pues tenemos que buscarnos la vida. ¿Os acordáis que antes hemos visto una especie de estatua de un rey? Pues esa estatua se va haciendo cada vez más real. Antes parecía un rey como muy cuadrado y de repente pero ya no es un rey aquí, está sentado en un trono, pero es como una figura mucho más humana y ves ahí que está el zorro detrás. Entonces también estamos contando parte de la historia a través de esas estatuas, de esas figuras como de rey, que de repente ya no es un rey. ¿Qué está pasando? ¿Qué me están contando por aquí? Qué bueno el efecto del agua resbalando en la pared, reflejándose. O sea, el shader de la lluvia y de las gotas de lluvia y demás, la verdad es que es muy interesante y además está basado en un concepto muy temprano, ese concepto en el que decían, queremos lograr esto. Y los artistas decían, eso es imposible. Pero bueno, tuvimos un artista técnico que... un técnico de arte y te dijo, dame 4 días. No fueron 4 días, fue como, pues vamos a probar, ensayo y error. Mirá eso. Increíble el efecto de la escalera reflejada en la pared, tremendo. Tenemos el bicho que nos está diciendo, vete por aquí, el zorro que va por otro lado. Acordaos que esto es depresión. Vamos con varios muñequitos de estos que van por ahí. Y de repente habéis visto que ahí hay una puerta y se ha puesto uno de los muñecos en medio y se ha fundido con la puerta para abrirlo. Y es como, esto. Entonces, vamos con otros dos. ¿Cuántas puertas creéis que vamos a abrir ahora? Dos más. Pero claro, uno de esos es el que nosotros hemos construido en el capítulo anterior. Entonces imaginaos que habéis estado durante mucho tiempo construyendo este bicho y de repente que nos vais a dar cuenta que, ostras, voy a perder este bicho para continuar. Vamos enseñando al jugador cosas, pero no le vamos preparando para lo que va a venir. Nos va ayudando para ir a los sitios. Sebastián, ¿cuánto tiempo tenemos? Un minutito. Venga. 20 segundos. Pues os voy a dejar en cliffhanger. Tendré que comprar el... ¿Se pueden saltar niveles? O sea, puedes llegar al final directamente. Yo podría ir a la aceptación. ¿Quieres ver el final? No tenía intención. ¿Veis las sombras que van por ahí como de profesión? Esas sombras que antes hemos visto que no os hacían caso. Esta es una demo. ¿En qué etapa está ahora en el juego? El juego salió en 2017. Claro, final. Sí, final. O sea, no hubo update de eso. Estamos en PC, estamos en Xbox, estamos en Play, estamos en Switch. ¿Qué porcentaje era un poco? ¿Ya era como una beta? Esto no, era un poco más avanzado que beta. Okay. O sea, la música está toda. Si queréis, parece que no, pero la música en este juego dice muchísimo. No es lo mismo jugar este juego lloviendo y aquí tenemos otro
que se inmola en esta puerta y solo nos queda uno. Este es el nuestro, este es el que hemos montado. Entonces dices, ¡ay madre! ¡Ay madre! Y aquí tenemos la última puerta. Nos quedan 30 segundos de misión. Y cuando nos acercamos a la puerta, ojo, tenemos muy pocas cinemáticas en el juego, pero bueno, esta es una de las más casi. No se despide. Y nos abre la última puerta y tenemos el fuego controlado. Y con esto vamos a dejarlo aquí. No os quiero decir qué le va a pasar al zorro cuando vayamos más adelante, pero Oiga. Bueno, si no se zorro, porque no lo van a volver a ver. espero que os haya gustado. El jueves. Muchas gracias por traer una beta. Es muy interesante. El jueves hablaremos de cómo surgió la idea de RAN y cómo acabó siendo lo que es, cómo empezó, lo cual es más interesante todavía que este tema de Fraction. Pero bueno, me alegro que os haya gustado. Muchas gracias a los presentes. El jueves, no sé, aquí lo es, organización, el jueves. No, yo no puedo decir, era para que quedara. Ahora lo publicamos. Perfecto. Pues os esperamos mañana. ¿Mañana que empieza? ¿A las 10? Sí, a las 10. Mañana a las 10 con el Fred. estaremos de nuevo aquí. Muchísimas gracias. Gracias.